Un saludo a todos los estudiantes, docentes y familiares que nos acompañan. Nos reencontramos hoy para transitar el camino de la asignatura Cultura Política. Y juntos, ustedes y nosotros, pues aproximarnos a esa mágica relación que tiene que ver con el sistema de conocimiento, el sistema de ideas y su expresión en los comportamientos. Esto es una semana bastante prolífera en conmemoraciones y por lo tanto hemos tratado de distribuir algunas de ellas a lo largo de toda la emisión televisiva. Por lo tanto, le proponemos algunas en esta primera parte. Como ustedes pueden concebir, el 24 de noviembre en Londres se publica el libro El origen de las especies de Charles Darwin. Este libro tiene una significación esencial porque enfatizó las concepciones materialistas, en tanto demostró desde la ciencia que el proceso biológico era resultado de una evolución en la propia lógica de las especies anteriores. Sin embargo, más allá de lo que puede significar, les traigo a colación una cita de Martí cuando dijo: ¿de qué sirve tener a Darwin sobre la mesa si tenemos todavía al mayoral en nuestras costumbres? ¿Qué quiere decir eso? Que no es suficiente con que nosotros conozcamos los descubrimientos científicos, inclusive que lo tengamos a mano. Es necesario asumirlo y es necesario llevarlo a la práctica. Podemos conocer a Darwin, podemos conocer inclusive las teorías más recientes demostradas por determinados científicos y seguir pensando de la manera en que se pensaba hace 100 años, 50 años atrás. Y nos seguiremos comportando de la misma manera. Por eso Martí sencillamente exigía un poco que no es suficiente leer, es necesario leer, comprender, asumir y llevarlo a los planos del comportamiento. De igual manera, nosotros tenemos que el 25 de noviembre de 1911 muere el pensador socialista Pablo Lafargue. ¿Quién era Pablo Lafargue? Un santiaguero, un cubano que emigró con sus familiares a Francia y que de momento en su desarrollo se enroló y se relacionó con los grandes acontecimientos marxistas y socialistas de su época. Fíjense que, como bien dice la diapo, participó en la fundación de la Primera Internacional en 1865, fue protagonista esencial en que en la Internacional Socialista, en el Congreso que se celebraba en 1889, se propusiera la conmemoración del 1 de mayo. Pero fíjense qué cosa más curiosa, y tiene que ver con los contextos y con la realidad. Pablo Lafargue expresó ante una comisión creada en Cuba para que intercediera a favor de los procesos independentistas en Cuba, la siguiente cita que algunos biógrafos le atribuyen. Dijo Pablo Lafargue: una huelga en Francia vale más que todas las guerras cubanas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Pablo Lafargue era un antipatriota? ¿Que Pablo Lafargue era sencillamente un indolente, un colonialista? Pues nada de eso. Los hombres son resultado de su contexto histórico. Y en el caso de Pablo Lafargue, él estaba mirando cómo los procesos históricos estaban focalizados en Francia y en las luchas sociales. Por eso no le daba importancia a las guerras independentistas en Cuba. Él estaba en Francia mirando las luchas sociales y enfatizaba esa idea de que la huelga, una huelga obrera en función de la emancipación en contra del capitalismo y contra la explotación de la burguesía, le era más importante que todos los demás. Los hombres no pueden ser más allá de su propio contexto y su realidad. Es un poco aquello de que yo soy yo y mis circunstancias, yo soy yo y mi contexto en términos generales. En ese mismo sentido, podemos encontrar la carta que le escribe Carlos Marx al propio Pablo Lafargue. Pablo Lafargue se enamoró y contrajo matrimonio con la hija de Carlos Marx, Laura Marx. Y sencillamente, como lógico santiaguero y cubano, expuso y exponía de manera apasionada su amor sobre Laura. Y en este sentido le respondía a Marx, que tuvo una relación bastante para su época liberal, bastante para su época desprejuiciada con Jenny. Le escribía, sin embargo: el amor verdadero se manifiesta en la reserva,
la modestia e incluso la timidez del amante ante su ídolo, no en la libertad de la pasión y las manifestaciones de una familiaridad precoz. Si usted defiende su temperamento criollo, es mi deber interponer mi razón entre ese temperamento y mi hija. Es decir, no es que Carlos Marx haya dejado de ser el revolucionario de entonces, es que Carlos Marx estaba pensando como alemán y estaba pensando como padre de una hija. Pablo Lafargue estaba asumiendo los comportamientos como cubano santiaguero radicado en Francia y con una lógica totalmente juvenil, desprejuiciada de las relaciones amorosas. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con ello? Que las relaciones son en correspondencia también con el contexto en el que se desarrolla y siempre con la edad en la que se manifiesta. Usted sabe muy bien que sencillamente el amor tiene diferentes matices en diferentes momentos históricos porque cambian los contextos, cambian las maneras de pensar y por lo tanto cambian los comportamientos. De igual manera, hay otros hechos conmemorativos esenciales que están relacionados con nuestra historia. De ello es innegable, es totalmente indispensable volver a focalizar ese 25 de noviembre en que sale de Tuxpan, México, Fidel con los expedicionarios de Granma. Pero ¿por qué sale Fidel en esa fecha independientemente de las circunstancias en las que se desarrolla esa figura, ese hecho histórico? Pues sencillamente sale porque estaba cumpliendo con el reto que él mismo se había propuesto. Estaba cumpliendo la palabra de todo revolucionario cuando decía en el 56, ¿seremos libres o seremos mártires? Estaba cumpliendo con ese precepto. 60 años más tarde, en el 2016, después de tener una obra, una impronta esencial en la revolución cubana en Cuba, pues fallece Fidel Castro. Y el 26 de noviembre de 1961 tiene lugar uno de los hechos más espantosos que tuvo lugar la campaña de alfabetización, que fue el asesinato del alfabetizador Manuel Ascunce Domenech y su alumno Pedro la Antigua Ortega. ¿Qué dijo Fidel en relación con este asesinato que hoy da a la luz los elementos esenciales que tiene que ver con los procesos revolucionarios? Dice Fidel, la revolución es una lucha a muerte entre la revolución y la contrarrevolución. Son los dos factores que sencillamente tienen lugar en Cuba en ese contexto y que a la larga ha tenido lugar en el desarrollo histórico de Cuba. Los asesinos de Manuel Ascunce y Pedro la Antigua fueron, como ustedes conocen, las bandas de contrarrevolucionarios y alzados que operaban en ese territorio. Y continúa Fidel, si en esa lucha o la revolución extermina a los contrarrevolucionarios o la contrarrevolución extermina a los revolucionarios. Hay dos mensajes esenciales que nos está trasladando Fidel ahí y por eso la lucha contra los bandidos, contra los alzados se convirtió en una prioridad del proceso revolucionario. No podía establecerse una equidad, un equilibrio, un proyecto de desarrollo si no se eliminaba las bandas de contrarrevolucionarios en el escambray. Y por lo tanto, ese era un objetivo esencial del proceso revolucionario. Pero la contrarrevolución no se elimina sencillamente con la eliminación de grupos de alzados en determinados momentos. Siempre que exista un proceso revolucionario, habrá una contrarrevolución. Y eso es lo que está convocando Fidel. Una lucha perenne en contra de la contrarrevolución que tiene como objetivo siempre desmontar, destruir, desmontar en sentido general el proceso revolucionario cubano. En ese sentido, nosotros podemos entonces pasar a un segundo momento que tiene que ver con la recapitulación de lo que ustedes han ido impartiendo a lo largo de nuestro curso. Ustedes, como saben, están en la unidad número 3, abordando la temática 3.1, que es la forja de la ideología como expresión de la cultura política revolucionaria cubana. Y en la clase 6 y 7 ustedes abordaron los símbolos patrios y atributos nacionales como expresión ideológica de la cultura política. Y en ella estudiaron la ley 128 del 2019, que es la ley de los símbolos nacionales de la República de Cuba. ¿Qué reflexión es posible hacer desde la actualidad? Un primer elemento. El tema no se reduce solo a los símbolos nacionales porque incluye los atributos nacionales. Es decir, nosotros vamos a estudiar como lógica y necesidad cívica ciudadana en su ley 128-2019, la ley de los símbolos. Pero es necesario también darle espacios a los atributos nacionales porque son componentes de la patria que resulta esencial y que asumen los jóvenes en sentido general.
¿Qué entienden los jóvenes no solamente por los símbolos, sino por los atributos? ¿Cómo asumirlos? ¿Por qué lo asumen? ¿Qué significados tienen cada uno de ellos? Son elementos esenciales que hay que remitir. Y en sentido general lo remito a una cita o a dos citas, una de Martí y otra de Fidel, relacionado con los símbolos nacionales que es necesario reflexionar. Y es sobre el origen. Dice Martí: el pabellón nuevo de Yara cedía por la antigüedad y la historia al pabellón saneado por la muerte de López y Agüero. ¿Qué nos quiere decir con saneado por la muerte? Que el origen de nuestros símbolos nacionales tuvo un origen anexionista. Nosotros se lo habíamos explicado en clases anteriores. Es decir, el pensamiento fundacional es un pensamiento fundacional no netamente revolucionario ni excluyentemente revolucionario. En ellos convergen otras tendencias que aportaron elementos esenciales a la nación. Y uno de los elementos aportados por el anexionismo fue precisamente los símbolos nacionales, específicamente la bandera, la enseña nacional y el escudo de la palma real. Es decir, la bandera de la estrella solitaria hoy en día y el escudo de la palma real. Y que la muerte de López y Agüero, dos anexionistas declarados en ese sentido, y muchos de los mártires y héroes que cayeron a lo largo de la contienda, fue lo que en sentido general fue saneando los propios símbolos nacionales, la propia enseña, el propio escudo. Y dice Fidel muchos años después, en 1983, en la Asamblea Nacional del Poder Popular: los símbolos representan todas las luchas. Por lo tanto, no es necesidad o no hay necesidad de buscar el origen, dice él. Es decir, no representan una parte de la historia, representan toda la historia. Porque sencillamente esos símbolos nacionales, esa enseña nacional, ese escudo, ese himno, pues sencillamente han pasado por la reconfiguración del proceso independentista y se han convertido en estandares, en símbolos de la independencia, del proyecto independentista y revolucionario cubano. Sobre esa base les remito también al estudio de una expresión realizada por Eusebio Leal relacionada con esa ley. Dice Eusebio Leal, esta ley tiene que estar atemperada a su tiempo. Es un proceso histórico. Los que hoy asumimos los símbolos no lo asumimos de la manera en que pudieron haberlos asumido a principios del siglo XX, los patriotas inclusive, los revolucionarios, los ciudadanos que en esa época vivían. Hoy estamos en el siglo XXI y dice Eusebio Leal que se debe atemperar a su tiempo. Si la enseña nacional ha cubierto el féretro de un patriota, no puede ser utilizada para cualquier cosa. Es decir, todo tiempo exige la manera específica en que se asume los símbolos patrios, pero tiene que ser con el merecimiento o el merecido respeto que le debe acompañar. Porque si la enseña nacional ha cubierto el féretro de un patriota, decía Eusebio Leal en ese entonces, pues entonces no puede ser utilizado como mantel, como servilleta, como objeto decorativo en algún momento determinado. Hay que verla como resultado de lo más puro y firme de la conciencia nacional. Resume la historia como es, no como quisiera que fueran, es decir, no como quisieran que fuera. Es decir, no es lo que uno quisiera, es lo que realmente ha sucedido y ha ocurrido. Y termina Eusebio Leal en ese momento. Representa a este tiempo. Es la inmortalidad de Eusebio dándonos lecciones sobre qué significan los símbolos y cómo nuestras generaciones deben de asumirla en sentido general. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque hoy en el mundo existe una mercantilización de los símbolos nacionales. Y ahí usted encuentra a una Jennifer López sencillamente posando con la bandera norteamericana o sencillamente con una bandera mexicana en términos generales. Y también usted encuentra a grupos reaccionarios, es decir, asumiendo determinados comportamientos específicos de la bandera cubana. La bandera no se pone por detrás del cuerpo, porque cuando usted sencillamente se antepone a la bandera, desde el punto de vista simbológico, usted está diciendo que usted es más importante que la enseña nacional. O cuando usted se cuelga una bandera, usted lo está asumiendo en términos desde el punto de vista semiología, desde el punto de vista de la significación de los símbolos, de los signos, pues sencilla, de la imagen, usted está asumiendo un rol que les va a dar la idea de que usted es más importante que la enseña nacional o que los símbolos.
Los símbolos son expresión de la nación y los símbolos deben ser asumidos con merecido respeto. Por eso, desde la lógica revolucionaria, la bandera se saluda, se honra, la bandera se besa, la bandera se enarbola, la bandera se porta siempre hacia el frente en un sentido de respeto y de dignificación porque representa la dignidad cubana. Es el mundo, son los grupos contrapuestos en Cuba, es la manera revolucionaria en que nosotros queremos se enarbolen los símbolos en nuestra sociedad. En un segundo momento y como parte de la temática 3.2, ustedes abordaron en la clase 8 y 9 la vida y obra de José Martí. Y de José Martí vamos a hablar, pero quería remitirlos en sentido general a una expresión de Cintio Vitier. Cintio Vitier, en la Cuba de Martí, proyecto Realidad y Perspectiva, realizado en 1995, nos está dando la clave de por qué Martí es el apóstol de la independencia y por qué es un resumen viviente de toda una generación. Él dice, cuando hablamos de principios fundadores y fines axiológicos, debemos remontarnos a una eticidad y una pedagogía que comienza en las aulas del Seminario de San Carlos con el padre Félix Varela. Continúa en las del Salvador con José de la Luz, prosigue en las de San Pablo con Rafael María de Mendive y culmina en el pensamiento revolucionario de José Martí. José Martí es síntesis de ese pensamiento porque es heredero de todo el pensamiento fundacional que concluye con su expresión y con sus aportes legada a la posteridad. Es decir, José Martí es exponente de las ideas de Félix Varela, de la eticidad de José de la Luz y Caballero, del patriotismo de Rafael María de Mendive, y por eso José Martí fue el Martí de la segunda mitad del siglo XIX. Sobre esa perspectiva también dice Fidel que según Retamar transpiraba Martí, por lo tanto era expresión de cuán conocimiento tenía el líder histórico de la revolución del pensamiento martiano. Dice Fidel en Un grano de maíz, Martí es un Bolívar del pensamiento. ¿Qué quiere decir con ello? Que Martí es expresión en la segunda mitad del siglo XIX en Cuba de las ideas bolivarianas que heredó por su propia lógica a lo largo del siglo XX y que hoy nos acompaña en nuestras luchas revolucionarias. Por lo tanto, en sentido general podemos comenzar en este tercer momento los ideales de José Martí, que es de lo que vamos a abordar. No vamos a abordar todos los ideales. ¿Qué vamos a abordar en términos de sumario? Aquellos ideales esenciales que nos permiten aproximarnos a Martí. Por eso los puntos esenciales son los ideales martianos como expresión de la doctrina revolucionaria en José Martí, la doctrina martiana en la ideología revolucionaria cubana y su cultura política, la vigencia y asunción de los presupuestos martianos en las generaciones de cubanos actuales. Es decir, vamos a abordar de los ideales martianos, su lugar en la ideología de la revolución cubana y la manera en que se asume, la manera en que nuestras generaciones actuales entienden y asumen a Martí. ¿De qué manera nosotros somos martianos hoy en el 2020? Esa es la pregunta que pudiera quedar como interrogante. Por eso tenemos como objetivo fundamentar algunos de los ideales legados por José Martí y que constituyen presupuesto de la ideología de la Revolución Cubana expresada en su cultura política. Es decir, los ideales de José Martí que fueron legados por el apóstol de la independencia y que incorporados como sistemas de ideas se expresan en los comportamientos que son diversos. ¿Para qué? Para su comprensión por ustedes y su aplicación a su ejercicio ciudadano en la sociedad cubana actual. Martí es, en sentido general, una expresión que se revela en diversos comportamientos. La interrogante remite a cómo se evidencian los ideales de José Martí en las actuales generaciones de jóvenes cubanos. No importa su credo que sea, cada uno tiene su Martí y cada uno asume su Martí según la concepción que sencillamente entendemos sobre José Martí. Pero de eso se trata, de que ustedes al final de esta clase logran entender cómo se evidencia José Martí en mis comportamientos, en los comportamientos de mis compañeros, en los comportamientos de mi comunidad, en los comportamientos de las actuales generaciones que hoy viven en la sociedad cubana en sentido general. Comienzo entonces este proceso con una cita de Ernesto Che Guevara,
que siempre nos remite a una idea esencial y actualizada sobre los símbolos en sentido general. Hay varios discursos de Ernesto Che Guevara sobre determinados símbolos ideológicos de la revolución. Y uno de ellos es Martí. Dice el Che, al Martí que habla y que piensa hoy, con el lenguaje de hoy, porque eso tiene de grande los grandes pensadores y revolucionarios. Su lenguaje no envejece. Primera idea guevariana, el Martí que habla ha de asumirse desde el pensamiento actual y en la manera en que se habla en la actualidad. Porque en sentido general, todo pensador grande y revolucionario tiene por lenguaje una comunicación eterna y que siempre no envejece, es decir, que no deja de ofrecernos derroteros y signos significativos. Continúa Ernesto Che Guevara. Las palabras de Martí de hoy no son de museo, están incorporadas a nuestra lucha y son nuestro emblema, son nuestra bandera de combate. Un segundo mensaje. Al mensaje de lo contemporáneo de Martí se agrega la idea guevariana de que no sirve para guardarlo o para citarlo en fechas conmemorativas. El Martí que sencillamente asumen los revolucionarios es el Martí que se enarbola como emblema de lucha y combate. Por lo tanto, no es solo su enunciamiento y comprensión, tal como dijera Martí sobre Charles Darwin. Es necesario pensarlo para asumirlo y desde esa asunción trasladarlo a los niveles de comportamiento. Nosotros no siempre somos consecuentes en el sentido de que lo que sabemos de nuestro ideólogo revolucionario lo traducimos en comportamiento. Y esa es verdaderamente la enseñanza revolucionaria. Sistemáticamente decimos yo soy Fidel, pero ser Fidel implica sistemáticamente remitirnos a su pensamiento, tal como a Martí. Y significa a su vez, una vez que lo conozcamos, incorporarlo a nuestro subconsciente, a nuestros procedimientos y revertirlo en comportamientos en nuestra sociedad, es decir, en sentido general. De esta manera, entonces, hay dos ideas esenciales que hay que exponer en esta parte. La primera idea tiene que ver con el Martí que asumen los cubanos. Hay cubanos que dicen que el Martí biógrafo niega al Martí político. Y yo prefiero al Martí poeta antes del Martí comprometido. No, profe, no me hable del Martí político, hábleme del Martí común, del Martí íntimo, del Martí enamorado. El Martí es el Martí revolucionario en sentido general, porque la proyección de Martí, tal como aparece en las diapos y en su obra legada, está implícito un comportamiento ético, porque hay un pensamiento revolucionario, un pensamiento ciudadano, un pensamiento jurídico, un pensamiento artístico. Y todo ese pensamiento en forma de sistema es lo que nosotros denominamos como doctrina martiana, que expresa o que se expresa en núcleos ideológicos esenciales y que deriva en comportamientos, por lo tanto, en una cultura política revolucionaria. Esa es una primera idea. Y una segunda idea tiene que ver con el Martí que fue y que a veces asombra por lo que fue. Y decimos, bueno, Martí es un superdotado, es un hombre divino, es un hombre que rebasa los límites de la naturaleza humana. Martí es expresión de su formación en Cuba, su influencia familiar donde jugó un papel esencial su madre Leonor y su padre Mariano, donde jugó un papel esencial su maestro Rafael María de Mendive, que como ustedes pueden observar el 24 de noviembre se conmemora un aniversario de su fallecimiento, y que inclusive lo llegó a denominar el padre, mi padre, es decir, llegó a pensar en la posibilidad de que Rafael María de Mendive significara para él el único padre que tenía. Lo llegó a sentir en un momento determinado ante la hostilidad del padre carnal por sus preocupaciones y por su militancia revolucionaria. Y Martí es en esencia expresión también de ese mundo en el cual vivió, del mundo colonial, de su vida por Europa, de América, de Estados Unidos, por toda esa influencia y siempre en función de sus contextos, pues pudo
legar a nuestro proceso revolucionario un pensamiento orgánico, diría Antonio Gramsci, revolucionario. Es decir, es un pensamiento en el que se articula todos los componentes en función del mejoramiento humano, en función de la realización del ser humano, en función del progreso de la humanidad. Y eso es Martí en sentido general. Por lo tanto, vuelvo a Fidel, un referente esencial e indispensable. Dice Fidel acerca de los líderes: a lo largo de la historia ha quedado demostrado que de las grandes crisis han salido las grandes soluciones, y en ella y de ella han surgido los líderes. Por lo tanto, de esa crisis que significó finales del siglo XIX cubano y de esa crisis que significaba el siglo XIX en el mundo, nació el líder Martí. Porque Martí no solamente fue un líder en Cuba, fue un líder universal, fue un líder en América Latina. Y continúa diciendo Fidel: nadie crea que los individuos hacen la historia. Ninguna individualidad hace la historia. La historia, como ustedes saben, la hacen las masas, los sujetos sociales, las masas populares. Los factores, continúa Fidel, subjetivos influyen, aceleran con sus aciertos o retrasan con sus insuficiencias y errores los procesos históricos, pero no determinan el resultado final. Es decir, Fidel es expresión de eso. Cuando se derrumbó el campo socialista, todos los círculos reaccionarios pensaban que Cuba, como proceso revolucionario, se derrumbaba, porque decían que no era un proceso autóctono, pero también decían que Cuba se mantuvo y se mantenía por el liderazgo de Fidel. Es decir, Cuba ha demostrado que el legado de Fidel es esencial como asidero en la continuidad del proceso revolucionario. Pero recalca Fidel: nadie crea que los individuos hacen la historia. Por lo tanto, el mantenimiento del proceso revolucionario no se debe a Fidel, se debe precisamente al apoyo, a la contribución, a la lucha sistemática de todo un pueblo que ha asumido para sí el liderazgo y la comprensión del proceso revolucionario como realización de sus fines y de sus objetivos. Llegado este momento, entonces podemos detenernos en algunos elementos esenciales de Martí, de los ideales de Martí. Acuérdense que hemos hablado de que tratamos de puntualizar algunos de los ideales de Martí que nos parecen son elementos esenciales. Y Martí comienza con 16 años en Agdala definiendo qué es para él patria, cuando dice: el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisa nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Es una definición de Martí, y en un poema, en la poesía martiana, aparece también reflejada: patria, todo por ti, no hay hermosura ni vida sino en ti. Es un concepto y es una concepción que va expresando en apenas pocos años de vida el Martí revolucionario que nos legara a la ideología revolucionaria. Y continúa Martí diciendo: el amor de la patria es en mí el ardiente amor de la justicia y el bienestar del hombre, y el arte de adelantar su derecho sin lucha violenta e innecesaria contra cuanto se le oponen. Fíjense aquí un elemento de relación. Martí establece relación de patria con el amor de la justicia. Lo que no es justo no es patriótico. Dice: del bienestar del hombre y el arte de adelantar su derecho. Por lo tanto, va estableciendo relación entre patria, justicia, bienestar, derecho. Y dice, y continúa Martí: no vivimos para nuestra persona, sino para la patria. Debemos aceptar lo que nos mortifique si es útil a la patria, si le es indispensable. Por lo tanto, vuelve a establecer la relación entre la vida del ser humano, la existencia de la patria y la utilidad que uno puede significar en ese proceso general. En relación a las ideas, él plantea: a ideas nuevas, sociedades nuevas. Por lo tanto,
Este proceso de actualización y este proceso en que se encuentra el proyecto revolucionario cubano, pues fortalece y afianza precisamente esa idea martiana. Si son ideas nuevas porque son contextos necesariamente nuevos, pues sencillamente tenemos que marchar a una sociedad nueva, que siga siendo revolucionaria, pero que niegue las sociedades anteriores en sentidos esenciales porque se diferencia de ellas. Siempre es la marcha indetenible hacia el mejoramiento humano. Y dice Martí, o continúa diciendo Martí, las ideas, aunque sean buenas, no se imponen ni por la fuerza de las armas, ni por la fuerza del genio. La imposición está alejada de toda concepción en la doctrina martiana. Hay que esperar que hayan penetrado en las muchedumbres. Y termina relacionando las ideas con Dios. Todo el mundo sabe que que Martí fue un hombre religioso, pero el Dios de Martí fue un Dios krausista, es decir, y él lo expresa, es la influencia que recibe del filósofo alemán en España, en su estancia en España, cuando escucha y dice, Dios existe en la idea del bien. Para Martí, Dios es la bondad, es el bien, que vela el nacimiento de cada ser y deja en el alma que se encarna en él una lágrima pura. Y dice, el bien es Dios, la lágrima es la fuente del sentimiento eterno. Por lo tanto, si el bien es lo supremo, el sentir ese bien y el sentir lo que no es bien es propio del sentimiento que le corresponde a los humanos tratar de afianzar o tratar de desterrar. Sobre esa base habla del deber en Martí. Haré en cada momento lo que deba y no lo que desea. Es decir, el deber con el deseo, y así estoy seguro de ser útil. Esa es la utilidad martiana, la relación entre el deber y el desear. El porvenir, sin una sola excepción, está del lado del deber. Y bien pudiéramos hacerle la interrogación a ustedes, en términos generales, para que ustedes también se respondan. ¿Cómo se asume en la sociedad cubana actual el deber ser? ¿Cómo ustedes asumen el deber ser? ¿Qué es el deber ser? ¿Cómo ustedes proyectan el deber ser? Son interrogantes importantes, reflexiones importantes que ustedes deben hacerse y que sencillamente responden desde lo martiano a la juventud revolucionaria que queremos que cada uno de ustedes sean. Continúa Martí hablando sobre la crítica. Fíjense que son preceptos, son términos esenciales y que ustedes en términos generales tienen que irse respondiendo. Para mí, la crítica no ha sido nunca más que el mero ejercicio del criterio, el ejercicio del criterio. Y continúa en otro momento, que ¿dónde estoy? En la revolución, con la revolución. Por lo tanto, la crítica que hacen los revolucionarios no es contra la revolución, es en la revolución con la revolución. Y esos son preceptos esenciales que en sentido general uno debe tener en cuenta. Por eso los invitamos a la interrogante, ¿cómo valoras el ejercicio de la crítica en la sociedad cubana actual? ¿Cómo ves el sentido de la aceptación de lo que se te critica y de lo que tú criticas? ¿Cómo contribuye desde la lógica martiana al fortalecimiento y mejoramiento de nuestra sociedad? Habla también de la virtud. La grandeza está en la verdad y la verdad es la virtud. La virtud es la verdad. Reconocer la virtud es practicarla. En eso se conoce al que es incapaz de la virtud, en que no la sabe conocer en los demás. Tratemos de buscar la virtud en nuestros compañeros, tratemos de buscar la virtud en los otros, porque en la misma medida en que encontremos su virtud, estaremos encontrando nosotros la cualidad de lo que significa ser virtuoso. Y en Los Tres Héroes, ustedes conocen, dio un concepto esencial sobre libertad. El concepto marxista de libertad es el conocimiento de los objetos, fenómenos y procesos para actuar en la realidad. El concepto de libertad en Martí es el derecho de todo hombre que tiene a ser honrado. Por lo tanto, establece una relación entre libertad y honradez y a pensar y a hablar sin hipocresía. Por lo tanto, para ser libre hay que pensar y decir sin hipocresía lo que decimos. Y enfatiza Martí, un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado.
No hay honradez en quien oculta lo que piensa y no lo expresa ante las personas que necesitan escucharlo, aunque no les guste. Eso es esencial y eso permite el desarrollo y el mejoramiento de la sociedad. Dice Martí sobre el derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital, es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y de otro. Fíjense, sin embargo, en otro momento dice, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. ¿Es que Martí es un hombre ambivalente? No, es que los contextos son diferentes. Martí enfoca al capital en su lógica de una lucha social y de clases, mientras que en su segunda cita está mirando hacia un mundo colonial y hacia una realidad que tiene que independizar. Por lo tanto, la independencia en Cuba se lograba por métodos violentos a través de una guerra corta y revolucionaria. Y por lo tanto, ese era un enfoque que exigía de la intransigencia de los héroes y patriotas de esa época. Termina Martí diciendo, nadie tiene el derecho de dormir tranquilo mientras haya un solo hombre infeliz. Es el compromiso social, es el compromiso y la militancia en los destinos del hombre. Sobre la justicia, hacer justicia es hacérnoslas. Ser justo es terminar siendo justo con uno mismo. Solo hay honra en la satisfacción de la justicia y unida a la justicia vincula un fenómeno que lo define como antiimperialista. El monopolio, sin saber nada de economía, está sentado como un gigante implacable a la puerta de todos los pobres del mundo. Es decir, esa es la esencia en sentido general de ser justo. Es decir, romper contra el monopolio porque es un gigante implacable que está a las puertas de todos los pobres. Como militó en los destinos del hombre y sintió en su mejilla el golpe voraz de aquellos que las estaban en el hombre, pues sencillamente no pudo pasar desapercibido y no pudo sentir dolor por el fusilamiento de los estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871, que se conmemora precisamente en esta semana. Y dice, y más que un mundo más, cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la patria siempre agradece. La muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida. Ese es el Martí que en diferentes contextos sintió el amor desde una posición revolucionaria y supo explicitarlo en los diferentes conceptos, en los diferentes estilos en la que él estuvo. Y sobre la anexión, ¿qué dijo? En Cuba la idea de la anexión, que nació para acelerar el goce de la libertad, ha mudado de intento y motivo y no es hoy más que el deseo de evitar la revolución. Fíjense, la anexión se trasladó en términos motivacionales de un proceso de búsqueda de la independencia a un proceso de evitar la revolución. Y por lo tanto, en aquel momento se ha trasladado hacia ahora a una idea de tratar de destruir la revolución. Por lo tanto, fíjense cómo el proceso histórico nos va diciendo cuál es la evolución, cuál es el desarrollo que han tenido la idea y por correspondencia los comportamientos en algunos seres humanos. Y continúa diciendo Martí, la idea de la anexión por causas naturales y constantes es un factor grave y continuo de la política cubana. El problema de la anexión va a ser un problema de manera sistemática, nos está diciendo Martí, en Cuba por mucho tiempo, mientras que existen las causas que lo originaron. Por lo tanto, le podemos convidar a ustedes a que se respondan la interrogante, ¿cómo se expresa la idea de la anexión en la sociedad cubana actual? ¿Cómo se expresa el fenómeno del anexionismo? El tema de las razas, que fue un problema importante, hombres más que blanco, más que mulato, más que negro. Cubano es más que blanco, más que mulato, más que negro. Lo estaba diciendo un hombre que era hijo de la sociedad y del espíritu esclavista de esa sociedad. Y dice de manera mágica y de manera dialéctica, no hay razas, no hay más que modificaciones diversas del hombre en los detalles de hábito y forma. Lo que se modifican son los hábitos y las formas, que no les cambia lo idéntico y esencial según las condiciones de clima e historia en que viva. Es la dominación quien impuso el racismo, es la dominación quien impuso el fenómeno de las razas, no fue la emancipación ni fue el espíritu revolucionario. De América dice, el alma de Bolívar nos alienta
El pensamiento americano me transporta. Mientras haya en América una nación esclava, la libertad de todas las demás corre peligro. Los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos. Y concluye con una cita esencial que define, pues sencillamente, el espíritu de los norteamericanos. Aquí les dejo la cita unos segundos para que la puedan copiar. En la próxima clase ustedes van a abordar nuestra América y sobre esa base van a estudiar en sentido general este ensayo importante de José Martí. Les dejo la interrogante. ¿Qué mensaje sugiere Martí cuando nombra su obra Nuestra América? Pues sencillamente esto va a ser un elemento esencial para que ustedes desde Nuestra América encuentren cada uno de estos ideales de José Martí en esa obra. Concluyo evidentemente con una cita de Fidel que dice: ¿qué significa Martí para los cubanos? Para nosotros los cubanos, Martí es la idea del bien que él describió. Cuídese usted, que cuidándose usted, nos cuidaremos nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.